Hola querida familia, hoy vamos a tener una reflexión muy especial sobre el Salmo 91. Pero antes de empezar esta reflexión, vamos a realizar una pequeña oración. Oremos. Amante y maravilloso Padre, que tu morada es en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. En esta hora, buen Dios, me dispongo a abrir tu palabra. Ruego, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar y que las palabras que aquí se digan, Señor, sean para honrar, para glorificar tu nombre y para el crecimiento espiritual de cualquier persona que escuche este mensaje. Dirígeme, Señor, bendice a cada una de las personas que están en este momento en el mundo padeciendo dificultades por el COVID-19. Tú conoces, Señor, la necesidad que hay en cada ser. Y yo sé, Señor, y confío en que tú eres bueno y en que para siempre es tu misericordia. Dirígeme, Señor, porque te lo pido en el maravilloso y buen nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, entonces, en el Salmo 91 hay una promesa maravillosa. Vamos a buscar en nuestras Biblias Salmo 91. Infortunadamente, digamos que muchas personas tienen el Salmo 91 como un amuleto y creen que abrir la Biblia en el Salmo 91 y dejarla allí, con eso van a ser protegidos. Pero la palabra de Dios es muy clara, la palabra de Dios es maravillosa, es poderosa y nos enseña que la palabra tiene poder cuando nosotros la leemos y la ponemos en práctica. De esa forma, la palabra de Dios puede surgir o realizar un efecto positivo en nuestra vida. Si bien nosotros vemos el mismo Salmo 91 comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La promesa maravillosa que hay en este salmo comienza el mismo diciendo: es para el que habita al abrigo del Altísimo. Y vamos a seguir leyendo el salmo porque nos vamos a dar cuenta de cosas maravillosas. Dice el versículo 2, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Miren esto tan maravilloso que hay aquí. Escudo y adarga es su verdad. Su verdad es el escudo. Nuestro escudo es su palabra. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba ante Poncio Pilato? Que él le dijo que él hablaba la verdad y Poncio Pilato le pregunta: ¿y qué es la verdad? En ese momento Jesús no le responde, pero él dice en su Biblia: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que nosotros, como les había dicho antes, la palabra de Dios tiene poder, nosotros podemos ser limpios, santificados, perfeccionados cuando leemos la palabra y la ponemos en práctica. El versículo número 3 dice, el versículo número 5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Vea qué cosa tan maravillosa. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto, el versículo 9 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Versículo 10 nos dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Pero recordemos que estos caminos tienen que ser de rectitud, ¿cierto? La palabra de Dios dice: hay caminos que al hombre le parece recto, pero su final es camino de muerte. Pero entonces el camino de rectitud, ¿cuál es? Es el que me dice Dios en su palabra cómo debo andar, cómo debo caminar, cómo me debo comportar, ¿cierto?
El versículo 12 nos dice, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y vea qué cosa tan maravillosa y cómo es la palabra de Dios tan clara. El versículo 14 nos dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí ha puesto su amor. Dice, yo también lo libraré. Pero entonces cuando yo estoy analizando la palabra de Dios, nosotros tenemos claro de que la Biblia, ¿cierto?, es su propio intérprete. Y la Biblia misma me dice a mí de qué forma yo voy a poner mi amor en Dios. Aquí dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Es decir, me librará. Esta promesa del Salmo 91 va a surgir un efecto en mi vida porque yo puse mi amor en Jesús. Pero Jesús mismo dijo de qué forma podíamos poner nuestro amor en Él. Y eso lo vamos a conseguir en el libro de Juan. Vamos a mirar el libro de Juan. Vamos a ir al capítulo 14. El versículo 15 nos dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Esto quiere decir que la forma que yo tengo de poner mi amor en Dios, de poner mi amor en Jesús, es guardando sus mandamientos. Pero el Salmo es maravilloso, el Salmo 91 es maravilloso, y nos continúa diciendo, vamos a volver al Salmo 91. Salmo 91. En ese mismo versículo 14 nos dice, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esta protección del Salmo 91 surge un efecto porque dice la palabra de Dios que conocemos el nombre de Jesús. Y Jesús también dejó claro en su palabra cuál es la forma que nosotros tenemos de conocerle, ¿cierto? Ya sabemos cómo lo amamos. En su palabra dice claro que si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Ahorita entonces vamos a mirar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, de qué forma es que nosotros conocemos a Jesús. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice la palabra de Dios, si guardamos sus mandamientos, ¿cierto? Si guardamos sus mandamientos. Miren que el versículo 4 continúa diciendo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Andar como Dios anduvo, andar como Jesús anduvo. Nosotros sabemos que Jesús fue manso, fue humilde de corazón, fue obediente a su palabra y todo lo que hablaba, él decía que no lo hablaba por él mismo, lo hablaba porque su Padre Celestial, su Padre que estaba en el cielo, se lo había dado. Entonces nosotros si queremos que este salmo maravilloso, este salmo 91, surja un efecto positivo en nuestras vidas, ¿cierto? Que Dios pueda cumplir con esa promesa de protección tan maravillosa que hay en el Salmo, debemos guardar los mandamientos. Ahora, cuando yo digo guardar los mandamientos, entonces surge la pregunta, ¿cuáles? ¿Cierto? ¿Cuáles mandamientos? Porque muchas personas enseñan erróneamente que los mandamientos han sido abolidos. Pero si vemos la ley de Dios, la ley moral, sigue vigente. Entonces vamos a irnos a Marcos, al libro de Marcos, en el capítulo 12, el versículo 28. Mira lo que nos dice. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, estamos hablando de que uno de los escribas se acercó a Jesús, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el primer mandamiento. Y dice el versículo 31, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. O sea que la ley de Dios sigue vigente, ¿cierto? Jesús está hablando aquí de que el primer mandamiento es el amor a Dios y el segundo mandamiento es el amor al prójimo. Si recordamos cuando Dios le da a Moisés en el monte Sinaí los 10 mandamientos, enseña la palabra de Dios que fueron escritos con el dedo de Dios, se lo da en 2 tablas de piedra, ¿cierto? En la primera tabla están los mandamientos de amor a Dios y en la segunda tabla estaban los mandamientos de amor al prójimo. Pero entonces vamos a mirar de qué forma amo yo a mi prójimo, ¿cierto? O sea, ¿cómo guardo yo esa palabra de Dios? ¿Cómo guardo su ley? ¿O cómo hago yo para amar a mi prójimo? Vamos a irnos al libro de Mateo. Mateo 19, versículo 16. Y hay otra pregunta que le hacen a Jesús. Mire lo que dice el versículo 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Vuelve Jesús y hace alusión a los mandamientos. Y miren qué bello, qué precioso es esto, le dice. El joven le pregunta, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerdan cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante? Que él explica el amar a Dios y el amar al prójimo. En este texto, Jesús le está acabando de explicar a este joven de qué forma es que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Y cuando le dice de qué forma debemos amar a nuestro prójimo, le cita Éxodo 20. Porque mire que dice, y amarás a tu prójimo. Esta es una conjunción. En esta I, él está diciendo, como que dice, de esta manera, y así es que vas a amar a tu prójimo. Ahora también queremos saber, en la primera tabla les había dicho que estaban los mandamientos de amor a Dios, y en la segunda tabla están los mandamientos de amor al prójimo. Vamos a mirar cuáles son los mandamientos de amor a Dios. Vamos a ir a Mateo. Vamos a ir a Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6. A Jesús le preguntaron muchas cosas, y dentro de las cosas que le preguntaron varias veces cuál era el primer mandamiento, y él les dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, ¿cierto? Y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿en qué parte de la Biblia? Porque Jesús constantemente estaba haciendo alusión al Antiguo Testamento. Si recordamos cuando Jesús vino al mundo, el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Entonces, siempre que él hablaba de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y nos invitó a guardar lo que está ahí escrito. Entonces dice, en el capítulo 6 de Deuteronomio, Dios dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Estos mandamientos que Dios le dio al pueblo, los cuales le dijo que eran perpetuos, y la palabra perpetuo, cuando yo digo perpetuo, es algo que se da para siempre, siguen vigentes. Es la ley moral, la ley que Dios me dejó como un espejo en el cual yo me voy a reflejar, ¿cierto? Y me va a mostrar en qué momento no estoy actuando bien, cuando estoy cometiendo pecado. Recuerden que pecar
o pecado es infracción de la ley. Y si vemos, si nosotros queremos que esta promesa maravillosa del Salmo 91 cumpla algún efecto en nuestra vida, que ese salmo de protección se haga evidente en nuestra vida, debemos acudir al escudo que es la verdad, ¿cierto? Que es la palabra de Dios, a guardarla, no como yo pienso, no como yo creo, no como yo digo, porque no debo ser sabio en mi propia opinión. Debo guardarla, aceptarla, atesorarla en mi corazón como Dios lo ha mandado. Entonces ahí vemos los mandamientos de amor a Dios y los mandamientos de amor al prójimo. Los mandamientos de amor a Dios, vamos a ir a Éxodo 20. Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esos son los mandamientos de amor a Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Estoy leyendo el versículo 4 de Éxodo 20. De lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las tierras. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordias a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento está en el versículo 8, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Ahí están los mandamientos de amor a Dios. Y los mandamientos de amor al prójimo ya los habíamos leído. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Y ya nosotros conocemos el resto. Pero entonces quiero enfocarme un poco en el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, que es un mandamiento especial, porque dice, empieza diciendo, acuérdate, ¿cierto? Porque Dios en su infinita sabiduría sabía que íbamos a tender a olvidarnos de este mandamiento maravilloso. Cuando Dios le entrega a Moisés en el monte Sinaí las 2 tablas de piedra, y hay algo precioso que es bueno resaltar, y es el hecho de que los 31,000 y pico de versículos que tiene la Biblia, solo 17 fueron escritos con el dedo de Dios, y son los que están escritos en los 10 mandamientos. Vamos a ir a estos 31, que quiero mostrarles algo maravilloso que hay ahí sobre el cuarto mandamiento. Dice, justo antes de entregarle Dios las tablas de piedra a Moisés, mire lo que le dice. Vamos a leer desde el versículo 14, dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Es decir, la ley de Dios, como ya les había dicho antes, es un pacto perpetuo. Lo perpetuo es lo que es para siempre. Y dice aquí, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, es decir, el sábado, cesó y reposó. Y el versículo 8 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios, justo antes de Dios entregarle los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Le está hablando que no se olvide de guardar el sábado como día de reposo, ¿cierto? Nosotros cuando
Muchas personas no conocen esta verdad del sábado, no conocen la verdad de la vigencia de la ley, porque hay un solo ser interesado en el mundo en que nosotros desconozcamos la ley de Dios porque la violó desde que vivía en el cielo. Pecó, recuerden que pecar es infracción de la ley, ¿cierto? Llenó su corazón de orgullo y pecó contra Dios. Entonces ha enseñado siempre, cuando le dijo a Eva, no moriréis, ¿cierto? Nosotros sabemos que Eva no murió inmediatamente. Sin embargo, después de la desobediencia a la palabra de Dios, vino todo lo que nosotros estamos viendo en este momento, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, el miedo, ¿cierto? Por eso es que nuestro escudo, nuestra protección es la obediencia a la palabra de Dios. Amigo querido, yo te invito a estudiar el libro de Éxodo capítulo 20, analizarlo con detalle. Jesús nos invitó a escudriñar en las Escrituras. El mismo Jesús dijo, no penséis que yo he venido a abolir la ley, no he venido para abolir, he venido para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que no pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Mire que Jesús dijo, no he venido a abolir, vine a cumplir, y ciertamente guardó los mandamientos y cumplió lo que habían escrito de él los profetas. Ahora, no podemos decir que todas las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento ya se cumplieron. Hay unas profecías que aún no se han cumplido, pero cada una se ha de cumplir en su debido tiempo y en su debido orden. Es decir, Jesús no podía primero morir en una cruz y luego nacer en un pesebre, ¿cierto? Porque eso estaba escrito de él en el Antiguo Testamento. Primero iba a nacer en el pesebre, luego iba a morir en la cruz, iba a resucitar, ¿cierto? Y finalmente va a volver a la tierra, ¿cierto? A pagar a cada uno conforme hayan sido sus obras. Es bueno aclarar, las obras no nos salvan porque nosotros somos salvos por la gracia de Dios, porque Jesús murió y pagó por nuestros pecados. No me salvan las obras, pero la palabra de Dios también dice que mi fe sin obra es una fe muerta. Mis obras, mis acciones son el resultado de mi amor a Dios, de que yo ya soy salva. Yo guardo los mandamientos de Dios porque soy salva. Yo guardo los mandamientos de Dios, como dijo Jesús, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces la invitación, amigo querido, es a estudiar la palabra de Dios, a escudriñar en las Escrituras, porque hay muchos tesoros maravillosos que necesitamos saber y hay muchas promesas valiosas que se hacen efectivas para todos los que aman y guardan la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.